Las Puertas Verdes. Alguno de nosotros, en este siglo XXI, en la ciudad que se dice imperio, puede asumir cómo era la vida en la frontera, en los fuertes, en los fortines del siglo XIX. Y parece muy difícil, muy difícil. Para empezar a intentarlo, hay que ubicarse en una zona límite. Hacia el sur de esa línea, el Estado no tenía ningún control, era tierra de indios. El cauce del río Cuarto fue frontera sur del país durante siglos y estuvo resguardada, vigilada por soldados, milicianos, ya fueran locales, provinciales, incluso también nacionales. A veces la sede de la comandancia estaba en Río Cuarto y a veces en La Carlota. Bueno, el Martín Fierro es un ejemplo quizá extremo de lo que sufrían los fortineros. Esa famosa cuarteta, yo no tenía camisa ni cosa que se parezca. Mis trapos, solo payesca, me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Sin llegar a tanta miseria, es verdad que los soldados muchas veces no tenían yerba, tabaco, papel, no tenían suficiente abrigo, ni jabón, ni cosas elementales. Y cuando no llegaban las reses para consumo, no quedaba otra que salir a cazar, aunque estuviera prohibido. En el año 1817, lo que sí tenían los soldados de la frontera sur de Córdoba, es decir, nuestros soldados, era cabello largo. Cabello largo, y estaban orgullosos de esa marca, ese distintivo para ellos. No se sabe con certeza si lo recogían al cabello, es muy probable, porque la vida al aire libre, el sol, el viento, no era lo mejor para llevar el pelo largo suelto, ¿verdad? Quizá lo sujetaban con una coleta o con una trenza gruesa, al igual que lo había hecho en su momento aquel regimiento de patricios en Buenos Aires. Precisamente los patricios, en 1811, unos años antes de lo que estamos contando, se amotinaron por una cuestión relacionada con su cabello, con su coleta. Resulta que los patricios eran voluntarios, que formaron ese regimiento para pelear por la patria, se habían lucido en las invasiones inglesas y se habían convertido en referentes políticos y sociales en un momento. Y cuando Bernardino Rivadavia lo desplaza a Saavedra, Rivadavia empieza también a tenerle un poco de temor, de precaución, de desconfianza al regimiento de patricios, por este prestigio que les digo que habían logrado, la influencia que también tenían en la sociedad. Y entonces Rivadavia da la orden de que estos soldados que habían empezado como voluntarios, como libres, pasen a ser soldados de línea, es decir, ya servían en el ejército por una paga mensual, con todas las obligaciones, y los podían destinar a cualquier lugar, y en fin. Pero además, para disciplinar a ese regimiento, Rivadavia ordena que todos se corten la coleta o trenza, que era un símbolo del cual los patricios estaban orgullosos. Ellos se amotinan, no quieren cortarse la trenza, tampoco quieren pasar a ser soldados de línea, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquella historia en 1811 y en Buenos Aires termina muy mal. Son condenados a muerte los cabecillas, 20 oficiales, y entre oficiales y soldados. Y para la historia nacional, por supuesto, el episodio se conoce, ustedes ya lo tendrán, les resonará en algún lugar, como el motín de las trenzas. El motín de las trenzas. Quién sabe si nuestros soldados en Río Cuarto, en La Carlota, tendrían conocimiento en 1817 de aquel motín. Difícilmente, ¿no? Lo cierto es que en algo se parecieron. Un buen día, o un mal día en realidad, al comandante de la frontera sur de Córdoba, Lucas Adaro, se le ocurrió que todos los soldados bajo su mando en la compañía partidaria tenían que cortarse el pelo. No se conoce la razón. El caso es que los soldados se rebelaron.
Buscaron armas, caballos, se fueron del cuartel, galoparon la mayoría hacia tierra adentro. Adaro salió a perseguirlos con lo único que les había quedado, que era la guardia de prevención, y logró que casi todos, había mucha deserción, pero en aquel caso casi todos regresaron. Sin embargo, el conflicto persistía. El comandante quería que se tusaran y los soldados decían que no. Esto provocó una reunión tumultuosa en la que los fortineros le expusieron al comandante las miserias que pasaban, lo mal que se vivía, las carencias, la suciedad, la falta de paga. Y el comandante los escuchó, se condolió de todas las penas, pero tenía que ejercer su autoridad. Entonces castigó a los cabecillas del motín con la orden de que les dieran 50 palos a cada uno frente a la tropa formada. Humillante el castigo, pero eso sí, no tan cruento como aquel que tuvieron los responsables del motín de las trenzas en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo siguió aquí la historia en las tierras del Río Cuarto? El comandante Adaro informa de todo esto al gobierno de la provincia de Córdoba. Seguramente no le ha sido fácil dar con el nombre del gobernador, porque la provincia era un caos. La Rioja acababa de separarse de Córdoba, se sucedían las rebeliones, las peleas entre lo que ya eran los federales por un lado y el centralismo porteño por el otro. Bueno, el gobernador en ese 1817 era Manuel Antonio de Castro. Cuando Adaro le cuenta lo que ha sucedido en la frontera con el tema del cabello, el gobernador aprueba las medidas que ha tomado el comandante, pero le sugiere lo que ahora les leo textualmente, porque el documento se conserva en el Archivo Histórico de Córdoba. Le dice: a fin de remover para lo sucesivo tan peligrosas ocasiones, que se abstenga de pretender que se corten el pelo los soldados veteranos que han tenido la costumbre de usarlo, y en cambio que impusiese este requisito a los nuevos que ingresen a esa compañía. Bien, diplomáticamente el gobernador sugirió que el comandante bajara un cambio, porque en verdad era un peligro propiciar el desacato, la deserción que ya existía de los soldados, porque la frontera quedaba a merced de los 1000 riesgos que acechaban esa zona tan expuesta. La frontera, Río Cuarto, la población, la villa, era todo lo mismo en aquel momento. Y así terminó el motín, en tiempos en que la independencia de España todavía no estaba consolidada, claro. De hecho, el general San Martín, después de cruzar los Andes, ganaba. En los primeros meses de ese 1817, la batalla de Chacabuco recuperaba a Chile para la patria nueva. Y en tanto, acá, en las tierras bañadas por el Cuarto Río, cada uno hacía lo suyo para aportar un granito, o un pelito en este caso, a favor de la libertad. Una causa, la libertad, que brillaba a lo lejos con la luz de las mejores conquistas de la vida. Gracias a la memoria de Víctor Barrionuevo Imposti y a Ernesto Olmedo.